lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7:27 en la mañana. Más adelante, Guillermo Churuchumbi, candidato a la prefectura de Pichincha por el movimiento Pachacuti, lista 18, en alianza con otras organizaciones políticas. Después, Paola Pavón, candidata a la reelección en la prefectura de la provincia de Pichincha. Antes, nos atiende telemáticamente Juan Carlos Torres. Él aspira a convertirse en alcalde de la ciudad de Loja, de la Centinela del Sur. Juan Carlos, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Belkis, muy buenos días, Fabricio. Muy contentos desde Loja, ya cerrando esta jornada electoral que ha sido intensa. Gracias, candidato. ¿Cuál es su principal propuesta de campaña en caso de hacerse del favor popular y llegar a convertirse en alcalde de Loja? Bueno, necesitamos no tener una propuesta, sino varias, porque los problemas urgentes de Loja son muchísimos. Estamos en el año 2023 y en Loja no hay agua. Fíjese usted, a pesar de que la ciudad está rodeada por 33 fuentes de agua. Una contradicción que nos ha llevado a nosotros a poner como eslogan Loja está de cabeza. Este quizás sea el mayor problema, pero tenemos otros, como por ejemplo el tema de seguridad, que se ha vuelto recurrente y es el más importante en este momento. Pues, para variar, el gobierno no cumple con las exigencias, con sus obligaciones, y en Loja, para una ciudad de casi 300.000 habitantes, tenemos solamente 6 patrulleros funcionando. Imagínense ustedes, la policía tiene que hacer cola para poder... ¿Seis patrulleros? Perdón. Para toda la ciudad. 6 patrulleros, ¿en serio? Para todo el cantón, no para toda la ciudad, para todo el cantón. Wow. Para casi 300.000 habitantes. 6 patrulleros para 300.000 habitantes. Me deja espeluznado con lo que acaba de señalar. Esa es responsabilidad de la policía. ¿Qué se puede hacer desde el Cabildo? Bueno, lo que tenemos es un plan de trabajo que contempla 3 líneas. Una de esas es infraestructura, ceder con dinero del municipio, camionetas, motos y dinero para combustible, porque yo no quiero repetirlo tantas veces, pero lo que está haciendo el gobierno es en extremo irresponsable. Esto marcará un antes y un después en el país y el gobierno no quiere darse cuenta. Otro componente, otro eje en el tema seguridad es el tema inteligencia, manejar información que ya tiene la policía sobre delitos, sobre lugares peligrosos, para en función de esa información poder actuar. Y un tercer eje tiene que ver con redes y colaboración, redes de apoyo en los barrios, redes de vigilancia de la policía municipal y redes, por supuesto, de tecnología, redes de cámaras dotadas de inteligencia artificial, que son ahora mismo dispositivos y tecnología que ya existe. Lo que queremos es integrar de manera inteligente todo ello y mejorar los niveles de respuesta, incluso de prevención del delito. Loja en realidad ha sido una ciudad tranquila durante toda su historia y en los últimos 6 meses se ha convertido en algo que es realmente peligroso, en algo en lo que los ciudadanos todos los días temen cuando salen a la calle. Entiendo también, candidato, que el comercio, la construcción, el turismo, arte y cultura son también parte de los ejes de su propuesta de campaña. Vamos brevemente desmenuzando cada uno de ellos y también lo que tiene que ver con la movilidad en la ciudad, en el cantón. Bueno, quizá el tema de movilidad es el problema más grave de cara a futuro. En Loja circulan, a pesar de que es una ciudad muy pequeña, 50.000 vehículos. Tenemos una tasa de crecimiento de ese parque automotor de alrededor del 3%, es decir, en el lapso para el año 2030 van a ser 63.000 vehículos y la solución no es construir más pasos a desnivel, hacer más anchas las vías, no. La solución es generar cultura de movilidad sostenible y esa es nuestra principal propuesta de cara al futuro. Va a ser muy complejo porque hay que desarrollar cultura y ustedes saben que el tema cultura está ligado a la gente y eso es complejo. Nosotros tenemos un plan para desarrollarnos como industria cultural. Loja por excelencia. La historia nos autoriza a decir que Loja es la cuna del arte y Loja es la capital del arte y la cultura. Y nosotros pretendemos y tenemos un plan para convertir a la ciudad en industria cultural, en industria de contenidos. Poniendo ejemplos, vamos a desarrollar cortos de animación, cortos de cine, contenido para metaverso, contenido para redes sociales, que ahora mismo ya se hace en la ciudad en pequeña escala. Lo que necesitamos es ampliar muchísimo más eso. Una industria que también se denomina industria tecnológica. En términos per cápita, Loja tiene más empresas que todo el país que exportan y venden software, servicios informáticos fuera. Les parecerá raro, pero Loja tiene un trabajo muy experimentado en eso, ya hay mucho camino recorrido y tiene una serie, más de 10, alrededor de 15 empresas que hacen que brindan esos servicios fuera del país. Y otro elemento súper importante es la industria de reciclaje, de hacer que la basura deje de ser un problema y se convierta
en una solución. Lo que queremos es complementar un proceso súper interesante que ya tenemos de clasificación domiciliaria de la basura para que podamos complementarlo con verticales proyectos, industrias de papel, de vidrio, de cartón, de insumos para el agro inclusive, y podamos hacer lo que yo decía, que la basura deje de convertirse en un problema y sea una solución para la ciudad. Sobre el tema de los desechos, otras soluciones, sobre el tema de los desechos sólidos que acaba de abordar, ¿cómo se recoge actualmente? ¿Cómo se da el sistema de recolección de desechos en Loja? ¿Y cuál es su propuesta para potenciar o mejorar ese sistema, candidato? A ver, lo que nosotros hacemos como ciudadanos, me refiero en general, es dividir la basura que se pudre de la que no se pudre, y sacamos un día la que se pudre y otro día la que no se pudre. Lunes, miércoles y viernes los orgánicos, martes, jueves y sábados los inorgánicos. Y eso ya es un primer paso de clasificación tenemos un proceso de clasificación en los hogares, tenemos un relleno sanitario, pero el proceso de reciclaje es lo que no tenemos todavía. Tenemos algo mínimo, algo que no genera ni siquiera utilidades, más bien pérdidas, y que tenemos que potenciar. Es ese segundo componente el que necesitamos desarrollarlo, porque está a cargo del municipio. La ciudadanía ya viene haciendo su trabajo. Tenemos una cultura desarrollada, ya arraigada, todos sacamos la basura los días que nos toca. Esa es una ventaja que tenemos como ciudad. Ahora necesitamos complementarla, yo decía, con industrias de papel, de cartón, de vidrio, de insumos para el agro. Esa es la tarea. Nosotros lo que tenemos es un plan, primero, de reestructuración de todo el proceso, porque ya es un proceso que se diseñó hace más de 20 años, ya está excedido, está vencido. Hay que comprar maquinaria de recolectores de basura. Estos días los recolectores, por ejemplo, no pasan. Yo no quiero ser portador de malas noticias, pero la ciudad está de cabeza. Incluso si ustedes pueden ver, el lema del eslogan de nuestra campaña es esta: Loja está de cabeza, demos vuelta a las cosas. Y aparece la foto mía, que soy el candidato a alcalde, de cabeza. Ha llamado mucho la atención, pero ha sintonizado con la gente, porque Loja hace agua por todos los lados. En realidad, desde hace 25 años se vienen tomando decisiones inadecuadas. La más grave y la que muestra que la ciudad está de cabeza es la que les mencionaba. Loja está rodeada por 33 fuentes de agua, pero no hay agua en la ciudad. Eso es algo increíble, imposible de pensar en una ciudad intermedia como Loja en el año 2023. Adicional a esto, y a propósito de lo que hacía referencia hace un momento respecto de los temas culturales, ¿cómo se va a ligar esto al Festival de Artes Vivas? ¿Se prevé algún cambio, alguna reforma en este sentido? ¿Cuál va a ser el futuro del festival? Bueno, aquí nosotros planteamos dos cosas. En primer lugar, garantizar el presupuesto para que se pueda desarrollar el festival en condiciones aceptables. Fíjese usted que en el primer año, en el año 2016, tuvimos un altísimo nivel, primero de festival, en calidad de presentaciones, y luego en nivel de visitas, gente que ha venido a Loja, en un impacto. Prácticamente ahora es una especie de joya cultural de la ciudad, el festival, y no lo vamos a perder, lo vamos a potenciar. El problema es que, como siempre, nosotros vivimos en Loja. Ustedes quizá en Quito no comprendan el tema del centralismo que destroza, que desgarra a las provincias, especialmente a las fronterizas. Lo manejan todo, incluso el Teatro Benjamín Carrión lo manejan desde Quito. Eso es un tema que para nosotros es síntoma de la locura que experimenta el país, pero son cosas con las que tenemos que vivir todos los días. Vamos a garantizar el festival y vamos el presupuesto del festival, y vamos a fortalecer el nivel de presentaciones, la difusión que se hace. Vamos a empatarlo y hacer que sea el puntal de lanza del desarrollo de la cultura de la ciudad. Vamos a vincular especialmente al talento lojano que existe y mucho, y que ha sido relegado por alguna razón que también tiene que ver con el centralismo. Candidato, en Loja, ¿cómo está la situación de la movilidad? ¿Y qué propuesta tiene usted para mejorar esa movilidad? Bueno, nosotros en realidad lo que hacemos, lo que pretendemos, lo que planteamos hacer es lo que se ha hecho en las ciudades desarrolladas, en los países desarrollados. Hay una pirámide de movilidad en la que en la parte superior están las personas, ¿no? La gente que camina, que es la mayoría, el 70%. Les siguen en prioridad las personas que utilizan, por ejemplo, bicicletas. Transporte sostenible. Ahora están muy de moda los scooters, y en Loja han pegado muy bien. Hay muchísimos scooters circulando. Es necesaria una normativa, inclusive ya a estas alturas. Y en tercer lugar está el sistema de transportación pública, en el que vamos a intervenir de manera inmediata y vamos a transformar. Digamos que tenemos un sistema que ahora mismo está cumpliendo su función, pero si queremos proyectarnos como una ciudad
intermedia al futuro tenemos que transformarlo, reducir los tiempos de recorrido. Para eso es necesaria tecnología, que los semáforos conversen con los buses, de modo que los buses solamente se detengan en las paradas. Que el ciudadano no tenga la tentación de coger su auto para venir al centro, porque en realidad las condiciones de viabilidad en el centro, la movilidad en el centro es prácticamente imposible. Tenemos una ciudad concentrada en exceso y también parte de la política para resolver esto tendrá que ser la desconcentración de la ciudad, que se ha llevado de alguna manera durante los últimos años, pero de una manera blanda, muy sencilla, muy simple. Tenemos que reforzar aquello, ir desarrollando otras centralidades en la ciudad en función de los núcleos en donde ha crecido la población. Y esa no es una tarea sencilla, no es una tarea que dure poco tiempo, pero tenemos que empezarla de inmediato. Yo hace un momento les decía que en Loja para el año 2030 vamos a tener ya cerca de 65,000 vehículos. Esto va a ser inmanejable dadas las características de la ciudad. Candidato, hablando de centralismo, le voy a trasladar una inquietud que nos escriben desde Machala, en cambio, en la provincia del Oro, provincia también del sur de la patria. Me dice mi colega y amigo Felipe Pesantes, dice, una pregunta para el candidato, ¿qué piensa de todas o la mayoría de competencias de la zona 7 que caen solo en Loja, mientras que el resto no? Ejemplo, Machala. ¿Debe seguir así? Pregunta, ya que se habla de centralismo. ¿Cuál es su comentario, candidato? Mire, ese es un tema bastante complejo y por idiosincrasia todos defendemos las instituciones que tenemos acá. Y lo mismo ocurre con Machala, también ocurre con Zamora. Entonces, lo que yo entiendo que tenemos que hacer es descentralizar en función de las potencialidades del territorio. Por ejemplo, en Loja tenemos uno de los mayores potenciales, es el tema educativo. Pues que estas instituciones estén acá. Esa es la organización que tenemos en este momento en el país y tenemos, yo entiendo, a mi parecer, y muy particular, que hacerla en función de la potencialidad que podamos tener. Nosotros sufrimos, el Oro, Zamora sufren todos los días, sufrimos todos los días por el tema de centralismo. Hay muchas cosas, especialmente las presupuestarias, que son las más importantes, que se definen en Quito desde un escritorio sin conocer las necesidades del territorio, sin conocer las necesidades de la población. Hemos vivido toda la vida con aquello y este gobierno en realidad lo que ha hecho es, en lugar de potenciar la descentralización, ha absorbido, ha reducido la cantidad de, por ejemplo, de direcciones zonales. Se han llevado muchas, unas que son vitales, nosotros entendemos, y con eso lo que hace en realidad es generar mayor zozobra en la población, porque no se puede articular de manera adecuada la política pública. Candidato, justamente en función de aquello, ¿hay otros tipos de centralismos entonces en el Ecuador, no solamente el asociado a Quito o el asociado a Guayaquil? O sea, desde la perspectiva con la que lo miremos hay muchísimos, ¿no? Hay un montón de centralismo, se puede hablar de eso, no solamente Quito y Guayaquil. Claro. O sea, el caballero que hizo la pregunta está hablando a nivel de centralismos regionales. Y yo lo entiendo, yo lo comprendo. Eso es contra lo que nosotros hemos luchado. Entiendo también su lucha. Yo por eso decía, mi tesis, y eso a título personal, debería esa descentralización darse en función de las potencialidades que tengan los territorios. Yo incluso señalé en el caso de Loja, por ejemplo, el tema de arte y cultura, el tema de educativo debería estar acá, consideramos nosotros. Claro, pero entiendo también que tiene que haber una distribución equitativa. Ese es un tema que tenemos que manejarlo con pinzas, sentarnos a conversar, pero claro, esos temas deben ser prioridad para un gobierno que le interese el desarrollo del país, el desarrollo de manera sistémica. Lamentablemente, todos sabemos que este gobierno no va a hacer aquello, no le interesa. Ellos están interesados en otros temas que en este momento no vienen al caso, pero que en general su accionar va en contra del desarrollo del país. Muy brevemente, candidato, ¿qué pasa en Loja con el tema de los permisos para construcción? El Producto Interno Bruto depende de Loja. El mayor rubro del Producto Interno Bruto de Loja es la construcción, cerca del 20%, incluso más en algunos años, dependiendo de los rubros que ven, de las remesas que vengan de los migrantes. A pesar de que es el mayor rubro en el Producto Interno Bruto de Loja, los permisos se tardan de 4 meses a 1 año. Es un tema increíble que no podemos, por eso decimos que Loja está de cabeza. No podemos creerlo que se tarden tanto cuando en realidad... Hasta 1 año técnica, para otorgar un permiso de construcción. A veces más. Por eso decimos que Loja está de cabeza, porque son cosas esenciales, elementales, que se pueden hacer en 2 horas.
Un permiso de construcción se puede dar en 2 horas para una vivienda estándar de 1 piso, de 2 pisos. Sin embargo, se tardan hasta 1 año muchas veces, y esa es la realidad de la ciudad. Ahí lo han llevado, nosotros siempre criticamos, y yo intento siempre hacerlo de manera argumentada, a los administradores que ha tenido la ciudad a lo largo de los últimos 25, 30 años. Fíjese usted, tenemos tecnología desde hace 30 años y más inclusive, y tenemos procesos que fueron definidos hace más de 30 años. A ver, y son obsoletos en este momento. pero ahí yo quiero tener claridad en algo. Si bien más de 1 año para otorgar un permiso de construcción puede resultar demasiado tiempo, 2 horas no resulta muy corto, tomando en cuenta que se tienen que hacer estudios quizá in situ, alguna verificación, alguna inspección como tal. La esencia del proceso radica en que los arquitectos del área técnica de aprobación de planos revisen que se cumpla con la normativa. Normalmente, cuando se saca el certificado de la línea de fábrica, ya se sabe cuál es la normativa que aplica para cada sector. Eso se imprime de inmediato porque ya está definido en el catastro. Lo que ocurre es que tenemos una desorganización tal que no permite. Tenemos carpetas y carpetas amontonadas de trámites de los ciudadanos. Se pierden muchas veces. Yo fui víctima, incluso hace más o menos 1 año y medio, saqué un permiso para poner un techo sobre una terraza. En mi caso se demoraron 4 meses. 4 meses. Claro, eso no estimula la economía que genera la construcción. Eso lo que hace es frenar. Lo que nosotros estamos planteando es hacer que el municipio deje de ser una traba para la dinámica económica y se convierta en una ayuda. Esto se va a hacer a través de un proceso de transformación digital del municipio. Vamos a optimizar esos procesos, le vamos a poner tecnología, pero no es solamente los permisos de construcción, son todos los trámites. Incluso esto ha dado lugar a la proliferación de tramitadores. Hay que pagar, hay que engrasar la máquina para que un trámite salga más rápido. Y aún a veces engrasando tarda mucho más de lo normal. Si uno deja a la inercia organizacional, pues tarda meses, inclusive años, como le decía en el caso de los permisos de construcción. Juan Carlos, para ir cerrando y a propósito de una inquietud que también recibo a esta hora, me pide que le pregunte, ¿cuánto se hace, por ejemplo, en carro de Machala a Loja o de Zamora a Machala, hablando justamente de los centralismos en otras jurisdicciones del país? Bueno, de Loja a Machala hay 4 horas y de Zamora a Loja hay 1 hora. El tema de Zamora a Loja, en tema de invierno, el tiempo de viaje a veces se alarga porque es una vía bastante compleja, a pesar de que tenemos una vía de buen nivel que fue construida en el gobierno de la Revolución Ciudadana. En invierno la situación es muy crítica porque hay muchos deslizamientos y este tipo de cosas, dadas las condiciones climáticas más que todo. Correcto. Mucha suerte en el último tramo de la campaña que es hoy y veamos qué pasa el domingo. Entiendo que Loja es una de las ciudades o es la ciudad que tiene el mayor número de candidatos a la alcaldía, 15, que se disputan justamente la posibilidad de llegar a convertirse en nuevo alcalde o alcaldesa de la ciudad de Loja. Muy amable, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días. Un saludo cordial desde Loja. Gracias a Juan Carlos Torres, candidato a la alcaldía de la ciudad de Loja. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.